Hola desde Harvard University en Boston. Buenos días. Me hace un inmenso placer estar aquí con Jordi e entrevistarle, siendo la primera entrevista hablando sobre su libro que acaba de publicar, La Maestría del Pensar. Estamos justo detrás de la biblioteca Harry Elkins. Es un tesoro de conocimiento, de sabiduría, así que ningún mejor lugar para poder hacer esta entrevista. Entonces, Jordi, vamos a contarle al público, a las personas que te siguen, cómo nació la idea de este libro. Bueno, pues la idea de este libro, lleva años, pero empecé a escribirlo en 2020, en el confinamiento, y después me lo dejé. De hecho, fue el último libro que empecé a escribir, y después en el 2022, nuestros gatos, Leo y Luna, o Leoncito y Lunecita, como los nombro de forma más cómica en el prefacio, tuvieron la brillante idea de estar jugando por el comedor hasta que tiraron la tele y nos quedamos sin televisor. Y en aquel momento tú aprovechaste para decir qué es lo que estabas focalizando y que era mejor no comprar otro de nuevo, y así lo hicimos. Así que retomé la escritura y más o menos en abril de este mismo año pues lo terminé. Estabas comentando de que no es el primer libro. ¿Cuándo exactamente empezaste y qué más estás tramando? Bueno, yo el primer libro lo empecé a escribir en 2014, que no es un libro de hipnosis, es un homenaje a mi padre, y lo empecé a escribir en la fase final de su vida cuando estaba pasando por la enfermedad de la ELA. Entonces, bueno, este libro de mi padre lleva poco más de 10 años y finalmente espero en muy poquito poderlo publicar. Y después en 2018 había otro libro también que era más de control del dolor. Lo que pasa que este sí que tenía unas 50 páginas hechas, lo tengo un poco apartado y tardará un poquito más porque es un nicho más concreto y también un poco más complicado. Además, sé que te estás formando continuamente y que todavía estás añadiendo información de última hora. Efectivamente, claro, lo empecé en 2018, claro, en 2019 hago la maestría con doctor Escudero, después me formo con doctor Goicoechea y en terapia de reversión del dolor con Encarna Espuña. Entonces, o sea, he ido estudiando más neurociencia, ha avanzado mucho la neurociencia, principalmente desde el campo del dolor, que es el que yo estoy estudiando. Y claro, hay varias cositas que debo modificar y bueno, esto lleva tiempo y sin prisa. Eso, fascinante. Vamos a volver a la maestría del pensar, hipnosis para crear destinos, y lo que voy a hacer, para que sea fácil de entender, es abrir el libro y si te parece pasaremos por los capítulos del libro, dándonos una breve explicación para que las personas que quieran leerlo estén ubicadas y también entiendan por qué y para qué es tan importante tener este notebook, ¿no? Esta obra en sus manos. Entonces, en el capítulo 1, tú estás hablando brevemente sobre la historia de la hipnosis y lo que me gusta muchísimo es que estás explicando la historia desde la ciencia, porque en realidad, ¿no? Los que han creado la hipnosis son neurólogos, psiquiatras. Explica más sobre esto. Pues bueno, el capítulo 1, o sea, es un breve repaso evolutivo, la evolución de la hipnosis desde el antiguo Egipto, la antigua Grecia, hasta a día de hoy. Y lógicamente la gente que sepa de hipnosis verá que me he dejado muchísimos autores, porque la idea no era nombrar a todos, sino hacer un repaso rápido por lo más principal que he querido destacar. Por ejemplo, en el siglo XVIII con Franz Anton Mesmer, ¿no? Con el magnetismo animal. Después también pasamos con James Braid, que en 1843 apoda el nombre de hipnotismo, ¿no? Que él mismo después lo quiere cambiar por monodeísmo, ¿no? Porque se da cuenta que la palabra hipnotismo, que significa algo parecido al sueño, pues no tiene nada que ver con lo que es la hipnosis, porque la hipnosis no es dormir, la hipnosis es la focalización de la atención en una idea. Y va evolucionando un poquito. Después hablo también de, creo, Emily Coué,
Nos vamos ya al siglo XX con Milton Erickson. Bueno, antes de Erickson también hablo de Dave Bellman, ¿no?, que viene de 1900 a 1967. Ya Erickson viene de 1901 a 1980. Y después ya, cuando entramos del 20 al 21 más o menos, también hablo de Larry Cheryl Ellman. Larry Ellman es el hijo de Dave Bellman. Hablo un poco de tu mentora y nuestra maestra Beryl Comar, y de diferentes hipnotistas más de nuestros días. Así que es un repaso evolutivo. Y después ya iríamos al capítulo 2, ¿no? De acuerdo, antes de pasar al capítulo 2, me ha parecido muy interesante que has mencionado que la hipnosis, más que un estado, es, ¿cómo lo dirías? Bueno, la hipnosis puede ser un contexto, o sea, es cuando estás muy concentrado en una idea, o sea, es como una meditación. Lo que pasa es que hay diferentes grados, digamos, de profundidad hipnótica. Y, por ejemplo, Levoy Berhan ya decían, es un estado natural, ¿no? Todo el mundo que puede prestar atención a las palabras de la persona que te guía, del profesional que te guía, puede ser hipnotizada. La hipnosis en un grado superficial sería, por ejemplo, cuando estamos mirando una película que nos metemos tanto dentro del papel que, aunque sabemos que son actores interpretando, o sea, se muere el protagonista y te pones a llorar. O te ríes, ¿no?, dependiendo de la película. Entonces, esto ya es una hipnosis, leyendo una buena novela, que te metes tanto en la historia que te están hablando y después dices, ay, perdona, ¿me estabas diciendo algo? Entonces, estás en una hipnosis superficial que podría ser meditativa. Aquí podríamos hablar de las ondas cerebrales, ¿no?, pero esto ya sería un poco más concreto. Y después, en grados más profundos, pues ya es una focalización absoluta a lo que te está guiando el profesional. Antes de continuar con más información sobre la hipnosis, algo sobre lo cual hablarás en el capítulo 3, vamos a hablar sobre el capítulo 2, en el cual hablas sobre la mente, un universo por descubrir. Efectivamente, en este capítulo, La mente, un universo por descubrir, hablo bastante de lo que es los pensamientos, las emociones, las creencias, y lo hablo muy metafóricamente, o sea, utilizo mucho el arte de la metáfora. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, como un homenaje a Milton Erickson, que utilizaba prácticamente siempre la metáfora. Por ejemplo, como los pinceles en la mano de un pintor, pues nuestros pensamientos colorean el tejido de nuestra existencia con toques de alegría, prosperidad o bien miedo, duda, dependiendo eso del contenido que tiene nuestro pensamiento. Pero ¿cómo sería si aprendiéramos a elegir conscientemente los colores con los que colorear cada día de nuestras vidas? Pues la magia surge cuando somos capaces de ser los guardianes de nuestra propia mente. Imagínate, por ejemplo, que cada pensamiento es un individuo que viene a picar la puerta de tu conciencia. Este individuo podría ser un amigo que te trae regalos de alegría, de prosperidad, de amor, y sin embargo también podría ser pues un individuo que es conocido por llevar detrás de sí un rastro de emociones negativas, emociones corruptivas, ¿no? Entonces, el practicar el discernimiento nos ayuda mucho a poder elegir sabiamente los pensamientos que dejamos entrar, que serán los que nos ayuden en nuestro desarrollo personal, y también los que no nos sirvan, que serán los que vamos a despedir amablemente. Un primer paso para poder indagar en este mundo de la gestión, del pensamiento, de la palabra, del estado mental, es la autohipnosis, y es algo sobre lo cual tú hablas en el capítulo 3, lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿cómo cohesionas, cómo unificas el capítulo 2 en el cual hablas sobre la mente y el capítulo 3 en el cual ya estás empezando a hablar sobre hipnosis y autohipnosis? Sí, en el capítulo 2 sería a nivel metafórico, sobre todo, explicado para que la persona entienda sobre el pensamiento, emociones, creencias, y en el capítulo 3 sería llevar
a la práctica el diálogo interno, ¿no? Y de hecho, en el capítulo 3 es cuando yo recomiendo leer el 1 y 2 y en el 3 ya tener una grabadora a punto para empezar la práctica. Recomiendo dos maneras. Uno, leer el 1 y el 2 y a partir del 3 ya con la grabadora porque explico paso a paso cómo hacer los ejercicios de autohipnosis y también te dejo algún script, ¿no? O guión en castellano para que tengas el paso a paso también guionizado para que te puedas grabar tus propios audios personificados de autohipnosis. Por ejemplo, hay un script de relajación y pensamiento positivo, hay otro de obtención de objetivos, por ejemplo, ¿vale? Pues, ¿cómo hacerlo? Entonces, puedes empezar a partir del 3 ya a hacerlo, o bien otra opción sería leer todo el libro de golpe y después volver a reiniciar en el capítulo 3. Para continuar con las grabaciones de las áreas que más te interesan e ir progresando, aunque la recomendación sería, claro, leer todo el libro y tener una grabación para cada capítulo. Y antes, cuando estabas hablando, levanté un dedo porque quería hacer hincapié en lo importante que es grabarse y escucharse. Me acuerdo que en los primeros días, tanto cuando aprendí la hipnosis en inglés como cuando después llegué aquí a España y empecé a aprender de nuevo todos los guiones y todo el lenguaje, ¿no? De PNL y de hipnosis en castellano, lo mucho que me ayudó a concienciarme y también a autorrepetirme, hacer que mi inconsciente, mi subconsciente vaya memorizando. Y antes de movernos hacia adelante, para las personas que no disciernen entre lo que es la mente, consciente, inconsciente, subconsciente, entre lo que diferencia la hipnosis de otras técnicas como la psicoanálisis, etcétera, si podrías hacer un breve resumen de 1 minuto para que las personas se vayan situando, ya que vas a hacer varias veces como referencia, ¿no? a la idea de mente subconsciente, ¿qué les dirías? Bueno, la mente inconsciente, digamos, a nivel de potencial humano, digamos que la mente inconsciente es donde están todos los recursos. Sería un 95%, según Dispensa, también de nuestro potencial. Y la mente consciente, un 5%. Con la mente consciente uno puede llegar a ser astronauta, a ganar el premio Nobel en física. El inconsciente es todo lo que nosotros somos, están nuestros movimientos, los movimientos involuntarios del cuerpo, en nuestro inconsciente están los sueños, están las creencias limitantes, como por ejemplo, alguien que fuma, no puedo dejar de fumar. En nuestro inconsciente están también grabadas en las redes neuronales una fobia, por ejemplo. Entonces, en nuestro inconsciente están las inteligencias, la inteligencia deportiva, la inteligencia intuitiva, que sería lo que llamamos el sexto sentido. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Entonces, nuestro inconsciente es el lugar donde debemos acceder para coger nuestro máximo potencial y extraerlo a la superficie. Perfecto. Y esta pregunta anterior es porque sé que en el 4º capítulo ya empiezas a hablar sobre los conflictos internos y entonces tiene mucho sentido explicar cómo se crean los conflictos a nivel, o sea, cómo se crea un trauma o una creencia a nivel inconsciente y cómo cuando crecemos y queremos cambiar, transformar nuestro sistema, creencias, entramos en conflicto con nosotros mismos. Sí, bueno, el trauma, en otro capítulo hablo de trauma y la fobia. En este capítulo enseño a cómo hacer, si en el capítulo 3 enseño la autohipnosis, pero más paso a paso, en el 4 digamos que nos adentramos un poco más en este diálogo interno y ya utilizando técnicas como por ejemplo el reencuadre o el trabajo de partes, o sea, este diálogo entre la parte que está actuando de esta manera y la parte que deseas llegar a ser, ¿no? Y unificar estas partes, hacer una integración internamente. Entonces trata de esto el capítulo 4 y también hay algún guión para tenerlo más masticado, para tenerlo y poderlo seguir mejor. Si no te importa, pondré un ejemplo. Un ejemplo simple sería una familia que tiene un niño, vamos a decir. A este niño se le repite desde pequeño el mantra de que no vale para nada, que no vale, que no es bueno para los estudios, etc. Entonces, este niño crece con esta creencia
de pequeño hasta los 10, 14 años, cuando empieza a desarrollar por completo su factor crítico, ¿no? Y de razonar y de cuestionar y de orientarse y ubicarse, va a creer que no vale para nada. Después, a medida que va creciendo, como adolescente, joven adulto, se da cuenta que en realidad puede ejecutar todas las tareas diarias, que puede ser un buen padre, que puede ejecutar su rol social tal y como lo estamos viviendo. Sin embargo, está ahí esa parte pequeñita, ¿no? Que ha escuchado este mantra una y otra vez a lo largo de la infancia, y por lo muy bien que esté haciendo las cosas, que esta voz esté ahí detrás repitiendo: no lo haces suficientemente bien, vas a fracasar, no lo estás haciendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos sobre los conflictos, hablamos sobre esta parte, ¿no? Que tiene la creencia inculcada, y esa parte adulta mayor o adulta que está realizando que no, que las cosas no son tan así como ha pensado. Entonces, el arte con la autohipnosis sería en volver ahí a hablar con ese niño y decirle: no, es que ahora tú tienes los recursos y puedes sostener la situación. Entonces, esto es fabuloso. Y además, que moviéndonos al próximo capítulo, estás hablando sobre el rendimiento deportivo y hincapié de nuevo. Hay ciertas comunidades, sociedades en las cuales el deporte es parte vital, es muy importante, y lugares en los cuales no es tan cultural, no es tan habitual. Entonces, ¿a qué te refieres en este capítulo? ¿Qué estás animando a las personas a hacer o dejar de hacer? El capítulo 5 me gustan todos, ¿no? Pero este es especialmente, claro, yo he practicado por 25 años artes marciales, diferentes disciplinas, y me gusta mucho porque además los deportistas de élite, la mayoría, utilizan coaches deportivos, hipnólogos. Muchos coaches deportivos no lo dicen, pero saben técnicas de hipnosis y de PNL, programación neurolingüística. Y es muy importante. Roger Federer ha tenido su hipnóloga, Rafa Nadal y otros deportistas, muchísimos, los utilizan y trabajan mucho con la visualización. Sí que es verdad que, por ejemplo, si hay detectas alguna limitación en el deportista que viene a buscar pues tu trabajo profesional, ¿no? Para que lo ayudes, sí que puedes hacer técnicas hipnóticas como una técnica regresiva para ir a buscar alguna creencia limitante que pueda tener por ahí y que le haga pues que no dé lo mejor de sí, su mejor versión. Y después otra técnica, que esta sí que es la que se utiliza mayoritariamente en hipnosis deportiva, es la de la visualización. Y en este capítulo te explico pues también la parte, digamos, un poco científica pero entendible de cómo funciona nuestra imaginación, ¿no? Cuando visualizamos, porque nuestro inconsciente no entiende la negación. Tú tienes que utilizar la imaginación siempre para imaginar lo que quieres y exactamente cómo lo quieres. Y en el caso del deporte, imaginarte el movimiento como lo haces perfectamente. Porque cuando estamos imaginando, nuestro inconsciente no distingue si lo que imaginamos es algo real o es algo ficticio. Entonces, ya solo por el hecho de imaginar, esto ya hace que creas unas nuevas conexiones neuronales, lo que llamamos hoy en día la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, sí, señores y señoras, existe. El cerebro es cambiante, es neuroplástico, y esto es fantástico porque nos ayuda a aprender muchísimas cosas nuevas y a que queden sólidas y a reprogramar las limitantes. Si podría añadir algo, me impresionó mucho el libro que tienes sobre la neurociencia, la neurocirugía, el libro en el cual están presentando un estudio de caso y están mostrando cómo extirpando un tumor en el hemisferio izquierdo al borde en donde se encuentra con el hemisferio derecho, y cómo de manera instantánea están grabando cómo el cerebro está creando automáticamente neuroplasticidad en el lado derecho. O sea, de una parte del lado izquierdo con una función racional que se pueda mover en el hemisferio derecho y poder seguir haciendo la misma función que el hemisferio izquierdo. Esto es impactante, y también me lo he guardado como una metáfora para explicar por qué la hipnosis funciona de manera tan rápida y efectiva. En mi mirada, viendo ese experimento en vivo de la cirugía, me imagino y quiero creer que algo similar está pasando en el cerebro cuando estamos haciendo el proceso
imaginativo, ya que como tú bien dices, el cerebro no discierne entre lo que es real y ficticio, crea una respuesta biológica. Exacto. Cada vez que imaginamos, o sea, un pensamiento, digamos, es algo estructurado, la imaginación es algo que tú puedes ir creando, ¿no? Entonces, cada pensamiento modifica la bioquímica de nuestro organismo, por eso es tan importante saber guiar tu imaginación para crear pensamientos estructurados de forma positiva, de forma proactiva. Y hablando de esto, nos movemos al capítulo 6 y estamos comentando, ¿no? Miedo, fobias, traumas. Antes, la mente, la imaginación son tan poderosas que incluso pueden crear estos miedos y fobias, que no son nada más que una creación de la mente. Pero las fobias y el miedo realmente son un constructo mental. Efectivamente. Y este capítulo sí que es verdad, para un trauma, una fobia, la autohipnosis, o sea, yo te doy también guiones en este capítulo de cómo trabajarlo con autohipnosis, también con trabajo de partes, con reencuadre, reestructuración cerebral. Sin embargo, sí que es recomendable acudir a un profesional cuando hay un problema de una fobia, un trauma, pero te ayuda, o sea, la autohipnosis te ayuda y si vas con un profesional, después le añades tú la autohipnosis con estos recursos que te doy en este capítulo y es fantástico. Aquí también hablo un poco del método Sheck, que su creadora es Marucha Hernando, con la cual me estuve formando y ella trabaja a través del método Sheck, que es una combinación también de tapping y de MDR, muy buena para trabajar todo lo que son traumas, que al final son cargas emocionales que se han quedado arraigadas en las redes neuronales del hemisferio derecho y en su momento, normalmente suele ser antes de los 6-8 años, porque todavía el neocórtex, que es donde están los hemisferios, no se ha acabado de desarrollar, es decir, el raciocinio, para que se entienda, no se ha acabado de desarrollar. Y entonces esta parte del cerebro derecha, que es más la parte más creativa, la parte que conecta más con el límbico, con la emoción, pues pueden quedar arraigadas ahí en estas redes neuronales. Y por lo tanto, entre los hemisferios tenemos el cuerpo calloso, que ayuda a hacer la transferencia entre un hemisferio y otro, pues en este caso puede ser disfuncional porque no está trabajando en su máximo potencial cuando somos más pequeños, y al quedar ahí no encuentra los recursos de la parte izquierda del cerebro. Entonces, utilizando estas técnicas te ayuda a encontrar estos recursos, digamos. De acuerdo. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Hasta ahora hemos aprendido sobre la historia de la hipnosis, hemos desmistificado un poco, mucha más información está en el libro. Hemos entendido que podemos sanear, entre comillas, miedos, traumas, fobias, con la ayuda de la hipnosis, tanto a través de un profesional como también con la ayuda de la autohipnosis. Y también hemos aprendido que podemos utilizarla para el rendimiento deportivo, carrera, etcétera. Lo que me encanta muchísimo que hablas en el libro sobre cómo podemos crear destinos con la ayuda de la hipnosis, y sabes que a través del coaching es algo con lo cual me encanta trabajar. Así que, ¿qué les puedes decir al público sobre esta parte, sobre este aporte en tu libro? Pues mira, en este capítulo, si en el capítulo 3 he dado un guión también sobre cómo conseguir objetivos, obtención de objetivos, en el capítulo 7 lo profundizo eso y explico los famosos objetivos SMART de la PNL. Los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y medición en el tiempo, un tiempo limitado. Sin embargo, a estos objetivos SMART, después de hacer la formación, una de las formaciones con Miguel Navarro, quise volver a este capítulo y añadirle los objetivos SMART, o sea, añadiendo la S de soñador, ¿no? ¿Por qué no objetivos soñadores? Porque si, por ejemplo, los hermanos Wright en su época, con los recursos que tenían, supuestamente de aquella época, año 1900, era 1903, 1906, cuando hicieron su descubrimiento, si se hubieran quedado solo con lo que se suponía
que tenían de recursos, hoy en día probablemente estaríamos reservando billetes para cruzar el Atlántico en barco y no en avión. Entonces, ¿por qué no soñadores? Me gustó. Efectivamente, y porque las personas que sienten miedo, ansiedad, fobias, ya están en un sueño. Sin embargo, es un sueño pesadilla, porque ellos creen plenamente en esas ideas, en esas imágenes que construyen dentro de sus mentes, y también tienen la oportunidad, la posibilidad de desprogramarlo, de reconstruir estos sueños. Entonces me gusta mucho todo lo que estás explicando en este capítulo, porque les da a las personas la oportunidad de recalibrar su mente y su cerebro. Y hablando de esto, una de las maneras en las cuales podemos alcanzar ese espacio es a través de la activación del nervio vago, de la relajación, que es importante tener un cuerpo relajado en un predominio vagal parasimpático para poder crear esa realidad a nivel neuronal. Diles sobre cómo empleas y para qué, por qué empleas el nervio vago dentro de este proceso. Mirad, todos los capítulos tienen su importancia, sin embargo creo que este es vital, ¿no? Porque es como aprender a enseñar a las personas a vivir en un predominio vagal parasimpático. En este capítulo enseño a través de una serie de ejercicios muy prácticos cómo estimular el nervio vago. Un ejercicio muy simple es inhalación diafragmática profunda. El nervio vago es el decimopar craneal, es el más largo que tenemos, y con una inhalación diafragmática profunda lo que hacemos es estimularlo para que active el sistema nervioso parasimpático. Entonces están conectados. Digamos que el sistema nervioso simpático es más el que se activa cuando estamos en una situación estresante, cuando estamos muy nerviosos, y este está muy bien si, por ejemplo, estamos en un peligro, porque empezar a activar una serie de hormonas del estrés, como son la adrenalina, noradrenalina, epinefrina, el cortisol, ¿no? Y estas hormonas, al final, en una situación de peligro, nos pueden salvar la vida porque nos ayudan a escapar, ¿no? del peligro. Sin embargo, ¿y cuando el peligro ya ha pasado? ¿Cuándo estamos a salvo? Pues cuando estamos a salvo, el sistema nervioso simpático deja de ser tan simpático y debería pasar a un lado, y el que tiene que pasar a predominar es el parasimpático, que el parasimpático es el de la regeneración celular, el de la revitalización celular, y es el que tendría que estar activo la mayor parte del tiempo. Lo que sucede que vivimos en un mundo muchas veces con muchísimo estrés, que si comida de tupper, ¿no? Que si rápido fast food, ¿no? Entonces, estas situaciones hacen que estemos segregando estas hormonas tan peligrosas cuando se mantienen en el tiempo para la salud humana. Y lo que te enseño en este libro son una serie de ejercicios para que aprendas a tener activo la mayor parte del tiempo el sistema nervioso parasimpático. Es el que nos ayuda a estar bien. Un buen ejemplo para mí en lo que tiene que ver la activación de la insalivación y en consecuencia segregar esas hormonas, serotonina, oxitocina, endorfinas, es una mujer que está a punto de dar a luz, está casi dilatada de 9, llega al hospital, se encuentra en ese entorno que para ella es hostil porque es desconocido, y automáticamente se activa el sistema nervioso simpático, empieza a segregar cortisol, adrenalina, y de repente para el proceso de dilatación, y lo que hubieran sido 2 horas de apertura total para que pueda expulsar se convierten en 30 horas o más de labor, no sé cómo se dice en castellano. Y aquí hacemos un homenaje al doctor Ángel Escudero, ¿no? Que la insalivación, él ayuda a muchas personas en los partos, incluso cirugía mayor con anestesia psicológica, ¿no? Y el doctor Escudero ya lo decía, que vive con la boca húmeda y vivirás mejor. De hecho, si haces inhalaciones diafragmáticas, un par de inhalaciones diafragmáticas, y fíjate que ya vas ensalivando, ¿no? Porque ya se va activando, y si además
tú mentalmente te dices, mi boca se llena de saliva fluida, agradable como el agua, notarás esta salivación, ya verás, hazlo y compruébalo. Esto es un indicador, es un signo de un predominio vagal parasimpático y muscarínico. Y esto es lo que buscaba sobre todo el doctor Escudero con sus pacientes y la educación que hacía en noesiterapia. Noesiología, noesiterapia. Para ser un puente al próximo capítulo que habla sobre la sabiduría del conocimiento de los libros, ¿no? Porque lo que tú dices siempre, conocer es poder y el conocimiento te hará libre. Vengo de una familia humilde de paisanos y muchos ya saben que he tenido problemas serios de salud cuando era pequeñita y mi padre siempre me decía que tú no vales para el trabajo físico, tu salvación es el conocimiento, has de ponerte a estudiar y a estudiar. Entonces, es lo que hice. Los libros se volvieron en mi mejor amigo y de ser una persona que no tenía casi futuro, estar aquí contigo en Boston, en Harvard, haciendo esta entrevista, me parece más que un milagro, un proceso de recondicionamiento. Y me aprovecho yo también para agradecerle a mi padre por haberme hecho esta PNL sin darse cuenta. Y también comentar que en el libro tú estás recomendando algunas obras que te han impactado a lo largo de la vida y que consideras que les puede acompañar también a los que van a pasar por tu manual. Efectivamente, sí, en el capítulo 9 hago una pequeña reflexión, resumen de algunos de los libros pues, que he elegido. Lógicamente, también me dejo muchísimos libros muy interesantes, pero por ejemplo, he puesto uno que se llama El vencedor está solo, de Paulo Coelho. Este libro a nivel de desarrollo personal no es que me haya impactado tanto, sin embargo, para mí tiene un contexto muy bonito y es que con mi amigo José llevamos hace ya muchos años y todavía somos amigos, más de 20 años, íbamos a un bar en Girona, el Store Coffee, y ahí quedábamos a veces para hacer lectura juntos o a veces nos íbamos a la biblioteca a buscar el libro y al cabo de 2-3 días quedábamos en el Store Coffee para hacer reflexiones sobre los libros. Y a mí me quedó bastante grabado, pues, El vencedor está solo, de Paulo Coelho, que tiene más de 500 páginas, y nos lo leímos en 2 días. Al tercer día ya quedamos estuvimos ahí como 2 horas reflexionando sobre ello. En este libro también está, por ejemplo, El poder de la hora, El guerrero pacífico de Dan Millman, y hay otros libros, ¿no? También está Dispensa, Bruce Lipton, hay varios libros que son muy interesantes y aquí pues yo te los nombro y te hago una pequeña reflexión de cada uno de ellos. Diríamos que somos unos book eaters porque entre hacer cualquier otra actividad o coger un libro y ponernos a leerlo por la noche para que después podamos debatir en el conocimiento que estamos adquiriendo, pues casi preferimos hacerlo. Efectivamente, y aquí en este mismo capítulo hablo un poco sobre mi vida. Aquí también hago una reflexión pues de lo que ha sido mi vida por las etapas que he ido pasando desde pequeñito, mi adolescencia hasta el día de hoy, convertirme en la persona que soy gracias a todo lo que he tenido detrás. Y es muy inspirador porque es bonito escuchar todo lo que estamos diciendo ahora, sin embargo muchos dirán, es que yo realmente puedo con esto y viendo tu historia, creo que tienen mucho más ánimo, mucha más esperanza y mucha más fe de que pueden recurrir no el mismo camino, sino un camino similar, su propio camino. Y hablando de camino y llegando al final del libro, en los últimos 2 capítulos en los cuales estás hablando sobre el cuidado personal, sobre el mantenimiento de estos buenos hábitos, de este buen ritual de vida y cómo nos puede impactar en el futuro, para hacer una nota que finaliza esta entrevista, ¿de qué manera resumirías estos 2 capítulos y qué recomendarías a las personas? Mira, pues lo resumo como, digamos que estos 2 últimos capítulos es más cómo puedes adquirir estos hábitos. Os ayudo a través de un proceso también a que estos hábitos los integréis en la vida diaria, en la vida cotidiana, en los pequeños momentos. Yo explico mi caso personal. Cada día antes de acostarme medito, cada día.
Puede ser que haya días que hago 5 minutos, otros haré media hora, pero cada día antes de acostarme me focalizo en mis objetivos, los medito y ya te digo, puede ser 5 minutos, media hora, me pongo delante de la ventana en posición de bipedestación, que se dice posición neutra, con los dedos en esta posición, mirando por la ventana y hago mis inspiraciones y mi meditación. Aquí también te explico cómo puedes llevar esto en cualquier momento de la vida cotidiana, como puede ser aquí en este jardín de aquí con los árboles, como puede ser en la ducha, como puede ser en medio del tráfico también. Cuando estás en el tráfico, hacer este proceso meditativo y en vez cambiar el estrés y los pitidos de los coches por un estado de relajación, de cultivar la paciencia, ¿vale? Entonces, en estos capítulos los dedico más a que tomes acción y a cómo hacer que esto sea un hábito, a cómo hacer rituales en tu vida para que lo integres bien, y también te hablo un poco de cómo sería el futuro si la hipnosis se desarrolla más o se conoce más entre el mundo, pero sí bien también lo digo que vamos por el buen camino. Muy bien. Me gustaría finalizar esta entrevista leyendo 2 frases de la parte del comienzo de la dedicatoria que realmente me han llegado y creo que también llegarán, y dejaremos que tu público que te está siguiendo, las personas que tienen admiración por el trabajo que estás haciendo, que puedan también hacer preguntas por los comentarios. Entonces, comienzo. A quienes me han ayudado a desarrollar la parte creativa del contenido, enriqueciendo cada metáfora, gracias. Sin este apoyo, el arte de las palabras no habría florecido igual. Y finalmente, a ti, viajero de páginas, que en este momento tienes este libro entre tus manos, te extiendo la invitación de zamburirte en el arte de lo factible. Aspiro a que encuentres en estas páginas no solo las respuestas anheladas, sino también las preguntas correctas, que abrirán las puertas a tu propia odisea de exploración y de metamorfosis. Efectivamente, y de hecho en el coaching que te enseñan a hacer las preguntas correctas, una pregunta y una frase a veces puede cambiar la vida de una persona. Antes de terminar, he nombrado en el capítulo 6, en Traumas y Fobias, a Marucha Hernando, y me gustaría añadir que Marucha fue quien hizo el prólogo de mi libro. Marucha es una psicóloga con más de 40 años de experiencia, creadora del método CHEK, sincronización de hemisferios cerebrales, y enseguida que se lo propuse me dijo que sí, que le hacía mucha ilusión, así que muy agradecido y nada, solo puedo sentir agradecimiento por todas las personas que han estado conmigo en este proceso. Están y seguirán estando. Efectivamente. Entonces, os voy a mostrar de nuevo el libro, la portada, se llama La Maestría del Pensar, Hipnosis para Crear Destinos. Encontráis el libro en Amazon, solo en Amazon. El precio del libro es realmente simbólico, son solo 17 euros y os recomendamos mucho que lo tengáis como manual en vuestra mesa de noche, tomar notas, tener un diario, recomendarlo, trabajar en él con la familia, con la pareja. Es un regalo consciente, así que vamos a seguir sembrando y esparciendo la cultura, el conocimiento y el autoempoderamiento. Muchas gracias, Jordi, por el tiempo y muchas gracias por a ti. El tiempo que estás tomando para crear este arte y compartirlo con la comunidad, que no solo lo guardas para ti, sino que lo pones en contextos simples y asequibles, y seguiremos zambulearnos juntos por este camino de la vida. ¿Correcto dicho? Sí, muy bueno, muy bueno. Es un placer. Nosotros ahora seguiremos disfrutando de este campus. Yo les envío un fuerte abrazo, muchísimo amor. También mucho amor, muchos abrazos y nos vemos a la próxima. Y a disfrutar. A disfrutar. Un fuerte abrazo.